El siguiente contenido trata temas sensibles que pueden ser difíciles para algunos espectadores. La información proporcionada en este video es solo con fines informativos y no pretende sustituir el diagnóstico, tratamiento o acompañamiento médico profesional. Si requiere apoyo, consulte con un profesional de inmediato. La discreción del espectador es aconsejada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Claro con Caro, en donde en el conversatorio de hoy hablaremos con una mujer espectacular. Por cosas de la vida la conozco desde que estaba pequeñita porque fuimos al mismo colegio en Medellín y para mí yo la admiraba porque ella estaba involucrada con todo lo que tenía que ver con el colegio y a raíz de eso siempre la he seguido. Ella se desapareció de la vida pública un tiempo y nos volvimos a conectar por redes. Así que bueno, se las presento y esto va a ser así muy fluidito. No sabemos a dónde nos va a llegar esta conversación. Yo siempre antes de empezar pienso que lo que hablemos le llegue a alguien que lo necesite, que es información que por nuestro día a día y nuestras experiencias sabemos que aportan. Así que bueno, Ana María Hoyos con nosotros. Ana María, ¿cómo estás? Caro, feliz. Y ahora que hablas de que fuimos al mismo colegio, ahorita hablábamos, nuestro colegio tenía un eslogan muy lindo, se los queremos decir, era ser más para servir mejor. Y eso es lo que tú y yo hacemos hoy, servirle al mundo y a través de servir logramos tener los resultados en economía, en felicidad, en relaciones, en circunstancias de la vida que nos lleva a que hoy estemos acá sentadas juntas. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. De verdad que sí es increíble cómo algo de la niñez lo impacta a uno tanto. Y a nosotros nos ponían desde, rediseña el logo del colegio, sí, pero era siempre esa machacadita de ser más para servir mejor. Durante mucho tiempo yo sentía que ese era como mi propósito, porque para mí servir me ha apasionado toda la vida. Ajá. Hoy en día te digo que yo lo evolucioné un poquitico más y ahora me gusta es servir mejor para inspirar más. Ajá. Porque me encanta inspirar. Y yo creo que eso se lo debo a mi colegio. Pues mira que en mi caso es todo lo contrario. Digamos que lo que tú dices, yo era, digamos, de las famosas del colegio. Adicionalmente aquí, metámosle chisme a esto, yo estaba ennoviada con un profesor. Y eso pues todo el colegio lo sabía, no solamente lo sabía el colegio, lo sabían otros colegios. Y no era raro, o sea, eso no lo ve, hoy en día eso es no creas que sí, había rectoras que no les gustaba eso porque yo concursaba, ¿te acuerdas que yo cantaba? Sí, era. Y yo concursaba en otros colegios y eso era un poco escandaloso que el profesor de 30 años estuviera con la alumna de 15 porque además yo estaba en 9º grado cuando me hice novia del profesor. Pero lo que voy con esto es que a diferencia tuyo, yo toda la vida tuve mucho la atención de las personas. Yo era, sí, la famosa del colegio. Y eso alimentó mi ego cada día más. Entonces, a diferencia tuyo, yo nunca salí con el ánimo de servir. Yo vine a hacerme consciente de este eslogan en mi vida hace 3 o 4 años apenas. Imagínate. Antes era, yo soy famosa, yo tengo todo para mí, el mundo se me abre. Y creo que hemos llegado a lo mismo por caminos diferentes. Y creo que eso va a ser lo lindo de esta conversación. ¿Cómo podemos llegar algunos a través de contrastes muy inversos y otros a través de contrastes muy armónicos, como puede ser tu caso, aunque sé que has tenido un divorcio y varias circunstancias, pero creo que esta conversación va a ser muy valiosa. Me encanta. Bueno, mira, yo te he estado oyendo mucho en redes y quisiera como que nos contaras ese proceso de soy famosa y millonaria a los ¿qué? 19, 20 años. A los 20 años yo ya tenía mucho dinero, tenía mucha fama, sí. ¿Y eso qué? O sea, ¿tú sentías que eso te daba la felicidad? A nivel de conceptos, si tú no tenías mucha información espiritual, digámoslo así, cero. ¿qué? ¿Tú te sentías plena y feliz y hoy en día te das cuenta que no lo eras? ¿O cómo era eso? Bueno, partamos de algo y yo como psicóloga holística y también neuroconsteladora te puedo decir que cada día comprendo más la familia y lo que pasa en nuestras casas y lo que nos pasó en la niñez, cómo empieza a condicionar, no determina, pero sí condiciona cómo te vas comportando tú en la vida. Todas las personas que hemos tenido dificultades de niños, porque realmente por bien que lo hayan hecho nuestros padres, tenemos traumas.
Eso forma parte del proceso de la vida, es elegir a los padres necesarios para que nos traumaticen lo suficiente para poder trabajar a lo largo de la vida esos traumas. Y yo quedé absolutamente traumatizada con la relación de mis padres, con la ida de mi padre de la casa, eso me marcó de una manera muy potente. Y descubrí que yo, con una herida que tengo muy marcada, que es la herida de la humillación y la herida del rechazo, siempre necesité ser observada, admirada y aplaudida por el mundo. Y aquí es importante que si ustedes están diciendo, ¿qué? Eso me sonó. Uy, yo necesito llamar la atención, yo necesito que la gente me vea, yo necesito vestirme distinto, yo necesito hablar duro. Ahí hay de fondo alguna de estas dos heridas, o la herida del rechazo o la herida de la humillación. Bueno, en paréntesis, en palabras simples, sencillas. ¿Tú cómo identificas esas heridas? Bueno, en la del rechazo puede haber venido, casi siempre viene del padre del mismo sexo. Sí, si eres mujer, viene o de tu mamá, o de una hermana, o de una abuela normalmente, que cada vez que tú hablabas te atacaba. No, quédate callada, tú no hables. O gordis, este tipo de apodos que son un poco ofensivos, como que son descalificantes. Todo esto empieza a decir uno, wow, yo me he criado y esta niña que tenemos interiormente, porque seguimos teniendo una niña dentro de nosotros, o un niño si eres un hombre, queda con esa sensación de no soy suficiente, me rechazan, lo que opino no es valioso, tengo que hacerme notar de alguna manera porque en casa o esta persona ha buscado cómo aplastarme. Ojo, esto no es un acto consciente de parte de nuestros padres. Es una dinámica que se genera y que es necesaria, repito, para que nos traumaticemos de tal forma que trabajemos el resto de la vida en pro de esto. Adicionalmente, también la herida de humillación se puede dar. Primero, puede haber venido de abusos sexuales, que fue mi caso. Yo también tuve un abuso a los 11 años, a los 12 años. Abuso sexual que además no tiene que haber sido a ti. Pudo haber sido que tú hayas visto a alguien muy cercana o hayas sabido de que a tu hermana o a tu madre, de pronto si las relaciones entre padre y madre eran muy agresivas y había algo en donde la mamá salía diciendo es que su papá abusó de mí, y el usar la palabra abuso puede generar en la persona, es que mira cómo es de complejo las heridas. Bien complejo, total. No necesitas que te haya pasado a ti, con que tú lo hayas interpretado de esta manera. Entonces, estas son, digamos, las dos heridas que marcaron mi vida. Al pasar de esta manera al colegio, fue la forma donde yo empecé a decir, wow, yo tengo un espacio acá, por eso me volví cantante, por eso era la que hablaba en público, por eso representaba el colegio y empecé a recibir el aplauso. Eso hizo que cuando yo llegara a la universidad, yo estudié publicidad, montaron el canal de televisión en la universidad para Teleantioquia y fui la primera que estuve haciendo casting y me gané un casting y hice un concurso que se llamaba Hay Gente para Todo. Fue un programa que era el segundo de mayor rating en Teleantioquia y eso fue el trampolín para que en menos de 8 meses yo estuviera en Bogotá siendo actriz. Entonces yo a los 19 años me fui de mi casa con una muy mala relación con mi mamá, porque siempre la ataqué por haberme sacado, que eso no es real, pero pues yo sentí que me habían sacado a mi papá de la casa, que era el único que me aplaudía, que era el único que le parecía que yo era chévere en la personalidad. Y a los 19 años me voy para Bogotá de una vez con un personaje importante, a ganarme un dinero que jamás había pensado ganarme. 4 meses después yo ya tenía el dinero, Carolina, para comprarme un apartamento de contado en uno de los mejores sitios de Bogotá. ¿Y a los 19 años? A los 19 años. Entonces, ¿qué pasó? Yo no relacionaba el dinero con falta de alegría. Al contrario, yo me sentía plena. A los 19 años no me importaba no tener a mi mamá, no tener a mi papá cerca. Tenía dinero. Y estamos en una tercera dimensión en donde el dinero da muchos premios. O sea, cuando tú tienes dinero, se te abren muchas puertas, la gente es complaciente, la gente te invita a salir o tú puedes invitar a la gente a salir y tú empiezas de alguna manera a comprar compañía, a comprar espacios, a comprar un puesto en la sociedad. Para mí eso era valioso. A nivel de administración de ese dinero, ¿quién te asesoraba? Nadie. Yo fui mira, esto es una cosa maravillosa que también viene con nuestra historia familiar. Tuve la maravillosa correspondencia de tener un papá que, aunque fue muy pobre de pequeño, se ganaron la lotería. Cuando él era jovencito, él se ganó la lotería y eso le dio la opción de inclusive vivir en el barrio donde conoció a mi mamá, porque de lo contrario nunca la habría conocido, pero todo en la vida es perfecto. Él conoce a mi mamá en ese barrio.
Y mi papá fue un gran administrador de los recursos y a partir de ahí montó empresa y él fue dueño de varios almacenes de electrodomésticos acá en Medellín. Yo empecé a trabajar con mi papá desde los 9 años. Salíamos a vacaciones y él lo primero que hacía es nada, al almacén a vender. Y yo aprendí a vender desde muy pequeña. Y mi papá tenía un dicho que era, oiga, a mí Dios me bendijo siempre con plata en los bolsillos. Miren la diferencia de tener un papá que desde pequeño te decía que tener dinero era fácil, que era posible. Tan diferente es, y estoy segura que en tus redes, y te he visto, como cuando papá y mamá dicen, lávese las manos que el dinero es sucio, o hay que trabajar mucho para poder tener casita, o el trabajo toca. Todas esas frases, cómo se van codificando en tu crecimiento y van haciendo que tu relación con el dinero sea difícil y sea muy tortuosa. En mi caso fue todo lo contrario. Para mí el dinero nunca fue un misterio. Para mí el dinero es una energía fácil de adquirir y fácil de administrar. Y te quiero decir que tengo 50 años y siempre he tenido dinero. Siempre el dinero ha estado conmigo. Entonces, claro, a los 19 años era increíble tener tanto dinero, tener tanta independencia, porque el dinero te da independencia, y nunca he tenido dificultades para administrarlo, pero ha venido de esa correspondencia hermosa de haber tenido un papá que desde pequeño me dijo que el dinero era una posibilidad fácil de tener y de administrar. Total. Sabes que yo hablo mucho de involucrar a nuestros hijos en las finanzas del día a día de la casa. En uno de mis videos, de hecho, yo digo cómo responsabilizarlos de pagar el agua de la casa con el dinero de uno, o sea, con el dinero de los papás, pero que no vean el pagar cuentas como algo negativo, sino, no, eso es parte de la vida. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que pagar una cuenta es malo? Claro. O sea, a mí me están ofreciendo un servicio, si gracias a eso tengo luz en mi casa o y agua. tengo con qué pagarlo además. Entonces, eso es muy importante y sabes que noto mucho que las personas que han manejado siempre el dinero con eficiencia es porque desde pequeñitos lo vieron así. Y hay gente capaz, tú no tienes que ser millonario para darles esa buena energía ante el dinero a los hijos. O sea, que fue bien inteligente de tu papá, qué bien. Muy. Entonces tú nunca lo desperdiciaste, o sea, tú lo ganas, nada. Nunca. ¿Y eras loquita con todo lo que hacías? O sea, ¿rumbeabas? No, juiciosa. Siempre he sido, pues a pesar de lo paisa que soy, porque tú sabes que los paisas hay una cultura con el aguardiente y todo este tema, siempre he sido muy juiciosa, no tomo aguardiente. Y creo que ese es un gran consejo también para la gente. Yo creo que las buenas decisiones se toman también en conciencia, ¿no? Con nuestro neocórtex bien activo. Y cuando uno está demasiado acostumbrado a la rumba, a la fiesta, esto no te deja tomar buenas decisiones. De hecho, bueno, me imagino que vamos a hablar de esto. Yo tuve varios intentos de suicidio y estoy segura que si yo hubiera sido tomatrago, hoy no estaría viva porque habría sido en unas circunstancias muy diferentes a como fueron. Bueno, entonces sigamos aquí en la historia. Tú ya tienes demasiado dinero para la edad, sí. ¿Te sientes realizada profesionalmente? ¿Te sentías...? O sea, sí. Porque tú te casaste muy joven. Yo me casé a los 21 años porque trabajando, pues claro, cuando tú ya empiezas a tener independencia económica, tienes tu apartamento, tienes tu carro, empiezas a tener ahorros y conozco a un muchacho, también actor, joven, pues fue muy fácil tomar la decisión. Él también era actor y nos iba muy bien. Entonces, uno a veces piensa, mucha gente dice, no me caso porque no tengo los recursos. Cuando tú tienes los recursos, tú dices, pues, ¿por qué no me voy a casar? Si lo que necesitamos es apartamento, lo tenemos. Plata para sostenernos, lo tenemos. Y así nos casamos a los 21 años míos, él 25. Y seguimos trabajando en mi carrera cada día mejor. Esto fue impresionante. Pero mira que todo es perfecto. Y necesitamos vivir una crisis de pareja muy grande al año de estar casados. Tuvimos una crisis muy grande y aquí me parecería chévere que hablemos de esto. Yo ganaba mucho más que él. Okay. Y aquí viene este tema de la energía femenina, la masculina, cómo sale a veces a flote. O sea, todos los seres humanos tenemos energía masculina y femenina. Obviamente, si somos mujeres, debemos tener un mejor equilibrio con la femenina. Pero cuando yo empiezo a ganar mucho más dinero que él, sale a flote mi energía masculina. Se dispara. Se dispara esto también, que digamos la masculina no es que tenga nada de malo, al contrario, es dar, es proponer, es generar.
Pero cuando tú tienes tan activa la masculina y estás viendo a tu pareja muy en femenino, en mi caso empecé a humillar. Se pierde la admiración. Perdí por completo la admiración hacia él. Sí. A tal punto que, bueno, no voy a contar esto porque puede ser hasta ofensivo para esta persona, pero lo que voy a decir es, yo generé una crisis muy grande en la relación en donde, ay no, ya le dije, ay no, yo no quiero estar más aquí. Y bueno, digamos que para salvar la relación, él me propone que tengamos un hijo. Y ahí, al año de estar casados, yo quedo en embarazo, al mes siguiente ya estaba en embarazo. Nunca dimensioné, o sea, yo estaba muy feliz de quedar en embarazo, porque, digamos, yo creo que hay un tema en nuestra cultura paisa de ser madres, que así como nos metieron el tema del dinero, porque también viene mucho de nuestra cultura paisa, que en el caso mío fue con el papá, mi mamá, siempre ser mamá para ella era como que tú eres mamá y esto es lo máximo y tú tienes que dejar todo por ser mamá. Entonces para mí ser mamá, siempre lo tuve claro que iba a ser mamá, es más, siempre pensé que iba a ser mamá de 3 hijos. Y cuando quedo en embarazo, Caro, entré en una crisis, porque yo estaba feliz siendo actriz, independiente, gastándome la plata como quería, haciendo lo que quería con la plata, y cuando fui consciente que estaba en embarazo, me enloquecí. Yo dije, ¿y ahora qué? Este niño me va a frenar mi carrera, este niño me va a hacer engordar. Recordemos que para ese entonces yo era actriz, estar delgada, estar bien, el cuerpo físico hace una diferencia en cuánto te pagan, porque es que en realidad, pues yo sé que hay actrices hoy en Hollywood que pueden tener 80 años y siguen facturando bien, pero en términos generales tú tienes que tener unas condiciones físicas para ser actriz. ¿Culpabas a alguien? O sea, tú sentías como, mira, el papá de mi hijo que me embarazó. No, o sea, ahí en ese caso no, pero sí me sentía, o sea, sí generé la depresión por el embarazo, pero después entendí que no era culpa de nadie, que fui yo la que no estaba preparada y que fui yo en mi egocentrismo quien no entendí lo que era ser mamá. Pero no, en ese entonces no culpé a nadie, en ese entonces yo me deprimí por como haber tomado esa mala decisión de estar embarazada a los 21 años, en el momento más lindo de mi carrera. Estaba haciendo una novela que fue muy famosa que se llamó La Viuda de Blanco. Yo me había ganado premios, me ganaba todo el dinero del mundo. O sea, yo a los 21 años, en estos días hicimos las cuentas con mi hijo y yo me ganaba lo correspondiente a 90 millones de pesos en Colombia. O sea, estos 90 millones mensuales es muy buen dinero, ¿no? Se lo ganan pocos gerentes en nuestro país. Entonces fue como una rabia conmigo de por qué dejé que en un momento, como para solucionar el matrimonio, realmente yo con plata y fama me sentía que no necesitaba de nada. Entonces sí fue ahí como un paso en falso. Retomando de pronto la parte de esa energía masculina, te lo puedo decir por experiencia personal, cuando yo estaba casada con el papá de mis hijos, yo sostenía la casa. Y eso fue algo paulatino, o sea, no empezó así, pero fue poco a poco, yo empecé a generar más, él a generar menos, hasta no generar nada, y yo fui la que empecé a sostener la casa. Y después ya de años de divorcio fue que me di cuenta que había un gran resentimiento. Entonces, nuestra dinámica familiar era siempre desde, tú ahorita dijiste, no sé si la palabra exacta es humillación, pero hay esta sensación como que es que usted no sirve para nada y eso trae mucho conflicto. Entonces, te empoderas aún más, pierdes la admiración total por la otra persona y dependiendo del tipo de personalidad de la otra persona, no se contrarresta, no se equilibra la situación. Mira, en la vida hay una ley que se llama la ley de la armonía y es la ley del equilibrio. Uno de los temas que ha llevado que en este momento en la sociedad estemos más desequilibrados es todo el juego del empoderamiento femenino. Y entiendo que mucha gente no le va a gustar esto que yo voy a decir y es válido, pero solamente dense el permiso de escucharlo. Nosotros tenemos una esencia femenina, un cuerpo femenino, unas hormonas femeninas, y si nos correspondió en esta vida estar en femenino es porque necesitamos trabajar temas desde lo femenino. Cuando viene todo este empoderamiento femenino, lo que hace es robarle a lo masculino, y entonces démonos cuenta que cada vez más estas mujeres tan empoderadas terminan teniendo relaciones con hombres con energías muy femeninas, porque de lo contrario no daría espacio a la relación.
Cuando dos hombres, digamos, hablemos, obviamente, estoy hablando desde lo heterosexual, respetando y valorando al homosexual, desde lo heterosexual debe estar equilibrada una energía y la otra. Entonces, si tú tienes una energía masculina muy alta, es lógico que con quien van a poder ser compatible va a ser con quien baje su energía masculina y active su energía femenina. Entonces, yo lo que quiero invitar es a que las mujeres dejemos de luchar con esto. Nosotras podemos tener la energía del dinero muy fácil porque es que la energía del dinero no es exclusiva de la energía masculina. Al contrario, se refiere a una energía del recibir también. Mira que cuando tú tienes la energía femenina alta, permite recibir. A mí siempre que me pagan una consulta en efectivo, yo la tomo con mi mano izquierda, que es mi mano del recibir, de recibirla con amor. Mira que al hombre, al masculino, le queda muy difícil recibir, le queda muy fácil dar. Pero a ti siempre te ha quedado fácil recibir. A mí me costó, o sea, yo me di cuenta, ya apenas me empecé a llenar de información, que yo no sabía recibir. A mí me encantaba era dar, dar y dar. Y no era que no me sintiera merecedora, sino que, no sé, era algo en mí que no me permitía como, no, listo, qué rico, porque me acostumbré a ser yo la dadora, la proveedora. Correcto. ¿Te acuerdas que te conté que tu historia y la mía era muy diferente? Acuérdate que yo sí estaba acostumbrada a recibir, o sea, yo tenía la energía muy fuerte, pero me encantaba recibir desde halagos, porque acuérdense que toda la energía, aunque hablemos de la del dinero, es toda la energía en general. A mí sí me ha quedado fácil siempre recibir, y además me acostumbré mucho a recibir. A veces me malacostumbré a no dar, por ejemplo, ese fue mi caso. Entonces, es lindo que dejemos eso claro también, y es que no perdemos nuestra energía femenina, no necesitamos perder nuestra energía femenina para poder estar preparados para recibir la abundancia, para recibir recursos, para recibir amistad, amor, todo esto que sí se ha trastocado con todo este tema del empoderamiento femenino, que lo que ha hecho es solo doy, yo propongo, yo hago, y perdemos esa posibilidad de recibir que es tan maravillosa, ¿no? Total, total. Y bueno, entonces sigamos con tu historia. Entonces tú quedas en embarazo, sí. Ahí es donde entras en una depresión ahí. Con 5 meses de embarazo y bueno, yo lo que quería era acabar con mi vida porque yo sentí en ese entonces que había tomado una muy mala decisión. Aquí quiero hacer una aclaración, por ejemplo, que como hablé de las heridas del rechazo, por ejemplo, que una madre haya rechazado a su hijo genera en el niño desde nacido una herida de rechazo. Entonces mira que yo soy mamá mujer y mi hijo es un hombre, pero él tiene la herida del rechazo a partir de que yo no lo haya aceptado de pequeño. Digo, es por si a alguien se le quedó como claro. El tema por ahí metido. Entonces sí, efectivamente tuve mi intento de suicidio con 5 meses, el niño nació bien, fue prematuro. Mi matrimonio se acabó 4 meses después, 5 meses después, obviamente eso no fue fácil. ¿Cómo sales de esa depresión, de esa crisis? Inicialmente fue medicamentos, tratamientos psiquiátricos. Yo durante muchos años me manejé con el medicamento psiquiátrico, con clínicas, que eso es lo lindo de lo que hoy hago. Yo llevo 10 años sin deprimirme, sin trabajar nada de medicación psiquiátrica, de clínicas psiquiátricas, a punta de espiritualidad. Bueno, ¿cuándo es esa conexión? Porque a mí me impactó algo tuyo que me encantaría que nos contaras. Tú dices que tu esposo actual te dijo, yo nunca me casaría con una actriz. Y paraste de trabajar lo que asumo era tu pasión. Entonces, a mí a nivel de, cuando yo me convertí en mamá, me soñé toda la vida ser mamá. Y tuve, o sea, para mí era un shock querer trabajar y tener una bebecita en la casa, y no, si uno tiene una bebecita uno no trabaja, y era ese conflicto, pero era mi decisión. A ti en cierta forma fue impuesto que te dijeron, no haga lo que a usted le gusta. ¿Eso qué? ¿Cómo te afectó? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento dijiste, no, cuándo te conectaste como con la espiritualidad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron muchas cosas. Yo me separo, sigo trabajando, exitosa, 2 años más, hasta que conozco al que hoy es mi esposo. Y efectivamente hay una anécdota que yo cuento mucho y es la de la carta. Yo antes de conocer a mi esposo, yo me acuerdo que alguien empezó a decir, yo no estaba en espiritualidad, que antes del año 2000 uno tenía que cerrar ciclos, y me acuerdo que hasta me puse a hacer una cosa con unos huevos, no, eso hice, pendejadas que le enseñan a uno y que las hice, fueron muy divertidas, pero dentro de las cosas era que si uno llegaba al año 2000 sin pareja,
ya casi que eso pues eran 7 años sin pareja. Y entonces yo lo que hice fue escribir una carta, que me acuerdo que la escribí en una hoja amarilla, que con un lapicero rojo, porque es que el cerebro, esto tiene una cantidad de connotaciones. Y yo escribí una carta pidiendo, haz de cuenta, una lista de Home Depot o de Home Center de cómo era el hombre que yo quería para mi vida. Esto lo cuento y es importante, ya les voy a decir por qué. Entonces yo empecé, un hombre con estas características, me acuerdo que no quería que fuera actor, que fuera empresario, que fuera separado para que yo entendiera que yo tenía también un hijo, que fuera buen hijo, porque siempre nos han dicho, una de las creencias es si es buen hijo es buen padre, buen esposo. Bueno, puse todas las características del supermercado de un hombre. Y al final escribí, porque yo dije, ¿yo cómo voy a identificar a este hombre? Pues porque es que tú de entrada no dices, ven, muéstrame tu billetera, ¿cómo es? A ver, ¿eres buen papá? No. Yo dije, bueno, y que esté en un Golf rojo. Yo no sé por qué pensé en un Golf rojo, te digo de corazón. Y entonces a partir de ese momento me da mucha risa, porque yo cada vez que estaba en un semáforo, yo miraba el de un Golf rojo, y yo, ay, ¿será este será el hombre? Bueno, al final yo sí le puse una postdata a Dios y dije, Dios, recuerda que mi intención es hacer una hermosa y sana familia. Me llama la atención haber escrito eso en el año 2000, cuando yo estaba todavía en mi locura y con cero información. Cuando yo conozco a Juan Manuel, que es mi actual esposo, la verdad, cero se parecía a lo que yo había escrito en la carta, porque obviamente uno empieza por una parte física. Física, claro. Yo lo único que puse en lo físico era estilo italiano y de más de 1,80, pero no me atrajo para nada desde lo físico. En la medida en que yo lo empiezo a conocer, bueno, lo chistoso es que la primera vez que va y me recoge, no me recoge en un Golf rojo, me recogió en otro carro, entonces, pero era un carro nuevo. Y entonces cuando yo le digo, ¿está lindo tu carro? Me dijo, sí, estoy estrenando. Y yo, ¿en serio? ¿Y qué carro tenías? Y me dijo, un Golf. Y yo, ¿de qué color? Y me dijo, rojo. No. Y yo dije, ay, no puede ser. ¿En serio? Me dijo, sí, se lo vendí a mi hermana. Y yo, ay, no, este man será. Ay, no, ¿qué es esto tan horrible? Porque a mí él no me gustó. No me gustó en lo absoluto. Me pareció una buena persona, pero no más. Y yo venía acostumbrada a relaciones muy malsanas. Entonces, para mí, un buen tipo no estaba en mi estereotipo de persona para mi vida. Cuando yo lo empiezo a conocer y empiezo a descubrir que es el hombre de la carta, yo cada día era como, no puede ser si no me gusta. Y hoy les quiero decir algo que entendí. Y es que a veces los regalos del universo y de Dios llegan envueltos en un empaque que no te gusta. Es para descubrir si de verdad sí estás preparado para ellos. Y eso a veces lo hemos oído del cáncer, que el cáncer es un regalo muy mal envuelto. Y desde ese día yo empecé a decir, wow, a veces, y me pasa mucho en consulta con personas que dicen, pero yo quiero ya el hombre de mi vida. Y le dije, ojo, puede llegar mal envuelto. Puede llegar exactamente como te gusta. Entonces a la que les gusta alto les llega el bajito, a la que les gusta gordito les llega el flaquito, a la que les gusta mono les llega el moreno. Pero es importante porque de verdad cuando sí quieres hablar de un amor profundo con alguien, tú sabes que hay momentos en donde pues tú piensas en tu pareja, ¿es el hombre ideal con el que tú te habrías soñado a los 15 años? Puede que no, pero probablemente has descubierto tanto dentro de él que ya lo físico pasa a un segundo plano. Sí, y nos atrae porque nos gusta el ser humano. ¿Sí? En este momento donde tú y yo estamos, no estamos viendo si el ojo es bonito o feo, no. Estamos tan encantadas y embelesadas la una con la otra que cómo tengas el pelo, cómo estés maquillada, no hace la diferencia en el placer y el gusto que tenemos al estar juntas. Entonces, eso lo entendí yo después porque hice mucha resistencia al gusto hacia él, ¿sabes? Inclusive como yo soy tan hiperactiva y tan de acción, yo cogí y le corté el pelo, él tenía bigote y le corté el bigote, yo misma con mis manos, lo llevé a comprar ropa, yo decía, ¿cómo hago para que este hombre me guste? Me tiene que gustar de alguna manera. Y bueno, hice muchas cosas más que no vienen al caso contar. Y no puedo decirte que me empezó a gustar, pero sí empecé a descubrir que este era el hombre. Y yo decía, pero si este es el que yo necesité y pedí. Es más, yo estaba saliendo con otro hombre que me encantaba. Ese sí yo lo veía y se me chorreaba así la baba. Pero cero se parecía al hombre que yo necesitaba para mi vida y para construir esa familia. Y tuve la inteligencia emocional de llamarlo, porque yo estaba saliendo con el uno y con este me llamaba y yo era como, ay, pero no me gusta. Y tuve la inteligencia de llamar un día a y decirle, oye, ¿sabes qué, Camilo? Voy a empezar a darme la oportunidad con otra persona. Te pido que borres mi teléfono, yo voy a borrar el tuyo y no quiero que volvamos a hablar. Y este hombre
Nunca me volvió a llamar y me empecé a dar la oportunidad con este. 2 o 3 meses después de estar con este hombre lleno de valores, distintísimo a lo que yo estaba acostumbrado en mi vida, él me propone que yo deje la actuación. Porque pasó algo con su hija, yo conocí a su hija y yo para ganarme a la niña la llevé a una grabación y entonces que ella viera cómo me maquillaban y yo cómo grababa novelas, porque era una niña de 4 añitos. Entonces yo dije, la voy a descrestar mostrando que yo soy actriz de novelas. Y entonces, claro, en el carro ella venía preguntándome, ¿ya has hecho muchas novelas? Y yo, sí, cuando lleguemos a la casa te muestro. Y entonces uno acostumbraba a tener un reel de todas las escenas que uno había hecho. Y resulta que yo toda la vida fui la mala de las novelas. Entonces la mala de las novelas es la que más cuerpo muestra, la que más minifalda se pone, la que más se besa con todos. Cuando yo le mostré, hágame el favor, esto fue hace 20 y pico de años, cuando yo le mostré el DVD a la niña y mi el que era mi novio estaba viendo mis escenas semidesnuda, besándome con el uno y con el otro, se paró y apagó y dijo, nos vamos, Cata. Y yo me quedé sorprendida, yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no quiero que le muestres eso a mi hija. Y yo le dije, espérate un momentico, quédate aquí, muñeca. Y nos fuimos a una esquina. Y entonces yo le dije, ¿a ti no te gusta que yo sea actriz? Para mí eso fue sorprendente porque toda la vida tuve hombres que se morían por mí. Antes eso era lo Al contrario, claro, que lo que querían era chicanear. exhibirme. Y este se había molestado porque yo sea actriz. Porque yo mostraba mi cuerpo, porque yo me veía sexy. Entonces ese fue un momento muy importante en nuestra relación porque me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, yo no siento que yo voy a tener una pareja para que todo el mundo para exhibirla con todo el mundo, para que todo el mundo piense que es la mujer buena. No, yo siento que tú eres una mujer muy valiosa. Claro, me ganó con ese discurso de que tú eres valiosa, de que tú no tienes que estarte exhibiendo, de que tú no tienes que permitir que todo el mundo te toque, te abrace. Y ahí fue donde en ese momento, sin pensar, y eso ahí es donde funciona el cerebro límbico y el reptil, tomé la decisión y le dije, listo, yo renuncio a la actuación. Y me dijo, yo no soy capaz de estar con una mujer que todos los días se tiene que ir a besar con otros hombres. Y yo le dije, listo, yo dejo la actuación. Ya, así, y tenía 9 años en la actuación, 8 años en la actuación. Y con todo lo que implicaba, porque no era solo la actuación, era el dinero, era mi independencia económica. Y entonces el seguro de verdad, entonces claro, el beso, esto es escena de novela, el beso, te lo juro que no te vas a arrepentir. Él no era un tipo con mucho dinero en ese entonces, tenía su propia empresa, pero yo noté que él estaba haciendo como todo el esfuerzo en voy a hacer que ella tenga una vida muy linda. 3 meses después estábamos casándonos, 4 meses después yo estaba embarazada. Y como yo era actriz, yo jugué el papel de mi vida. Entonces embarazada, eso me metí en clases de hacer country, cosía, o sea, me metí en la película que yo era la esposa y la mamá perfecta. Hasta ahí perfecto. Nace mi primera hija, me dediqué al 100% a amamantar, todo en el papel de mi vida. 6 meses después estaba embarazada de mi tercer hijo. Yo igual, el embarazo, siempre tuve complicaciones con los embarazos, pero tenía al hombre más feliz, más amoroso, más pendiente. No abundaba así la plata, pero como yo siempre tenía dinero, yo guardé muy bien. Mira que yo fui muy juiciosa, entonces yo tenía mis inversiones, tenía mis cosas. El dinero nunca fue un problema. El tema empezó cuando nuestros hijos ya empezaron a ir al jardín y él se iba a trabajar y Ana María Hoyo se quedaba así. Yo no me iba a poner a ver novelas porque honestamente nunca he sido de eso. Yo quería estudiar, yo quería hacer más cosas, yo quería trabajar y ahí fue donde empezaron mis crisis depresivas y ahí sí lo empecé a culpar. Y ahí sí teníamos cualquier discusión y yo le decía, y yo que dejé todo por usted, y yo que tenía todo, yo tenía el mundo en mis manos, yo podría estar trabajando en Miami, porque para ese entonces a mí ya me habían hecho ofertas para trabajar en Estados Unidos, en Telemundo, claro. Todo esto. Y ahí sí empieza este tema mío, en donde lo culpaba, en donde me empecé a deprimir, y ahí vinieron 5 intentos de suicidio más. Bueno, ahora ese día a día tuyo, porque yo quiero acá que se nos identifiquen los que se nos están oyendo. Pues no sé cómo fue contigo, pero te voy a contar cómo fue conmigo. Uno se levantaba, despachaba a los niños para el jardín, queda sola sin hacer nada.
asumo que esos eran tus momentos de depresión y de toda esa crisis, pero después 3 de la tarde llegan y otra vez rutina mamá, llévelos a clase de una cosa, piloto automático, a mí me encanta decirle modo piloto automático, que es uno, bueno, clase para acá, la comida, acuesten niños, y eso se te volvió un ciclo, o tú estabas deprimida todo el día. No, yo viví lo que se llama una distimia. Una distimia es una depresión que se prolonga en el tiempo, pero que te permite ser medianamente funcional y que se dispara con diferentes situaciones. Entonces, ¿cuál era mi contexto? Colegios, todo, desayunos, se iba el esposo, yo me arreglaba, toda la vida dediqué mucho tiempo a mí. Eso es una cosa que a mí me gusta de mí, que siempre, a pesar de lo deprimida, de lo todo, para mí estar arreglada, dedicar tiempo a hacer ejercicio era importantísimo. Entonces había unos, digamos que hasta la mañana bien, y siempre también tuve la fortuna de exigir y tener quien me ayudara en casa, que eso es una ayuda impresionante. Yo respeto mucho a las mujeres que dicen, no me gusta que haya nadie en la casa, o que no me gusta, digamos, en los países en donde podemos tener este tipo de servicio. Para mí es una ayuda a tu autoestima altísima, porque te permite tener esos tiempos para ti, del ejercicio, porque si te toca de una irte a la cocina, a hacer el almuerzo, no te da tiempo para esos espacios. Entonces yo tuve esos espacios. ¿Cuál era el tema mío? Era más cuando llegaba mi esposo a almorzar y teníamos una discusión por cualquier cosa. Te pongo un ejemplo. Yo toda la vida estuve muy acostumbrada a exhibir mi cuerpo. Entonces yo me vestía muy apretado, yo tenía escotes, yo siempre era llamadora de la atención, o me gustaba ir a mercar y yo en el mercado hablaba con todo el mundo porque yo veía que alguien iba a coger este tomate y le digo, ay sí, hacete un picadito, y mi esposo era muy celoso. Entonces teníamos discusiones, yo te puedo decir que de la semana 5 veces teníamos discusiones. Cada vez que yo discutía con él se me alborotaba la crisis y era, pero si yo estaba tan feliz, pero si a mí nadie me jodía la vida, yo porque tengo un hombre que me jode la vida, y ahí entraba yo en la crisis depresiva. Entonces muchas de esas crisis depresivas terminaban en intentos de suicidio, que siempre antes le escribía una carta diciéndole que él me había desgraciado la vida, que por él yo no era feliz, que él era el culpable de que yo estuviera hoy así, asá, que yo hoy no tuviera trabajo, que hoy, etcétera, etcétera. Entonces, mira que era una depresión muy extraña, eso es lo que se llama una depresión neurótica. Es muy emocional, está muy dada por los momentos de la vida. Y culpas. No, y echarle la culpa, y la pobre víctima, yo tan buena, si yo me dediqué, si yo lo tenía todo y ahora soy la mamá dedicada a los niños, porque además yo tenía características como estas. Yo jugaba con mis hijos hasta las 9 de la mañana, un sábado, un domingo, 11, jugando, grabándolos, cantando, y mi mamá me llamaba, ¿qué hubo? ¿Qué les diste de desayuno a los niños? Y yo, no le daba desayuno a los niños, porque para mí ser mamá era ser divertida, jugar, cantar, disfrazarnos, pero la responsabilidad de ser mamá yo no la tenía. A mí se me olvidaba que había que darles comida, se quemaban, les daba pañalitis, no los llevaba al médico, botaba la fórmula médica, o sea, siempre fui muy inmadura en ese manejo responsable que muchas mamás sí tienen. A mí nunca me pasó lo que le pasa a muchas mujeres. A ver si ustedes se identifican con esto. Nacen los hijos y los hijos son la prioridad. Y entonces ahora soy la mamá perfecta, mis hijos primero. No, para mí nacieron mis hijos y están ahí, pero para mí la prioridad era mi hombre. Yo siempre, y soy de las que dicen, ¿usted prefirió ser esposa que mamá? Sí, siempre tuve eso como una prioridad. Y hoy, que tengo 50 años, que mi hijo menor tiene 20 años y que se va la semana entrante a vivir a Nueva York, digo, gracias a Dios le di prioridad a mi pareja, con todas las crisis, porque yo siento que hay que ser muy buenos mamás y papás, pero no se nos puede olvidar de dónde vienen nuestros hijos, vienen de la pareja. Y es por eso que pasa tanto, y respeto a quien piense distinto, pero yo defiendo esto porque me está dando resultados hermosos, y es que la pareja es la base de la familia, los hijos tienen que irse de la casa y quedan tus papás juntos, y ahí es donde uno dice, siquiera mamá y papá están juntos. Pero, o sea, qué chévere que tuviste esa capacidad, porque desde yo creo que eso fue lo que hizo sobrevivir la relación. Es lo único. O sea, yo te digo por experiencia personal, para mí mis hijos eran 1, 2 y 3. Y de cuarto, el marido. El marido, otra vez mis hijos, 5, 6, 7, 8. Y de última tú. Yo era la 20. O sea, entonces ahorita que te escuchaba hablar, tú nunca te olvidaste de ti,
que Nunca. súper positivo. Nunca. Yo creo que por eso estás hoy acá en cierta forma y sí. no te olvidaste de tu esposo. O sea, para eso porque cuando me cuentas que le dejas una carta, eso cómo se sobrevive, si tú a toda hora te mantienes culpándolo. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Él se conecta con esta información cuando tú empiezas a buscarla, porque yo creo que hoy en día otro gran problema que hay en las mujeres es que se conectan con la información, pero la pareja no lo hace. Y ahí empiezan a... La separación. Entonces, La ¿cómo fue eso? Bueno, está chévere lo que acabas de decir, pero hay que aclarar algo. Yo siempre estuve de primera, pero desde el egocentrismo. O sea, con una característica muy narcisa. Eso hace que tú no seas un buen compañero de vida de nadie. Por eso las mamás narcisas o las parejas narcisas generamos tanto daño en los demás. Yo para poder hablar de esto, o sea, ya han pasado muchos años, he hecho mucha terapia, me he terapiado mucho, me he trabajado mucho para poder reconocer que yo era un ser narciso. Entonces, me tenía de primera, pero de forma egoísta, de forma cero empática con los demás. Entonces, digamos que hoy es una ventaja que siempre me tuve de primero, porque yo veo mucho en mis cursos que a las mujeres que sobre todo las eneatipo 2, que son tan serviciales, que están acostumbradas a primero todo el mundo, y veo que tú eres un poco de esa característica o lo fuiste, les queda muy difícil salir entre tanto peso que tienen con hijos, madres y parejas. En mi caso yo estaba arriba, pero haciendo daño y destruyendo. Entonces mira qué diferencia. No es que fuera un valor, yo por eso en ese entonces no me amaba yo primero para amar a otros. Yo era yo primero por la necesidad y los traumas que tenía de niñez, lo que te conté ahorita. Cuando tú tienes tantos traumas de rechazo y de humillación, dices, jue madre, el mundo se va a tener que enterar que yo existo. Y a cualquier precio voy a estar ahí. Entonces llamaba la atención, hacía lo que fuera. Entonces, el 99% de mis intentos de suicidio, no. El primero no, porque ese era otra condición. Pero los otros 5 intentos de suicidio era llamar la atención de mi esposo. O sea, tú no me estás poniendo atención, yo no estoy para ti de primera, yo dejé todo por ti, pero si yo soy tan importante, ¿tú qué haces así? No me pelees, mira, yo soy la reina de tu vida, a mí me tratas como una reina o si no me mato. ¿Qué te hacía sentir que tú no estabas de primera en la vida de él? Pues primero, él era súper buen papá con su hija vivía en Estados Unidos y tenía una prioridad con ella que yo no soportaba, porque yo como buena narcisa no soportaba que hubiera alguien primero que yo. Entonces mira la diferencia, ojo, porque mi personalidad no es tan fácil de encontrar, hay mucha gente que va a decir, qué vieja tan egoísta. Sí, era una mujer egoísta y quería que todo el mundo me pusiera atención por mis traumas. Entonces, yo lo que pedía a él era que él fuera sumiso, que no me exigiera nada, que estuviera... Yo sentía, pero si la reina dejó su trono, a la reina del séquito la tiene que seguir. Entonces, yo era exigente con él. Mira, todos mis psiquiatras y mis psicólogos, hoy cuando me ven así me dicen, Ana, tú eres un caso que nosotros dábamos por perdido. Por eso yo creo tanto en la espiritualidad. Por eso digo, cuando uno de verdad transforma su manera, su mindset, su manera de ver la vida, de dejarme de victimizar, de creer que los otros tenían que hacer las cosas y empecé a trabajarme en mí, por eso es que hoy puedo tener los resultados de amor que tengo y tengo una relación equilibrada en donde él, yo creo que si tú has visto en nuestras redes, él sigue siendo la energía masculina de la pareja, yo ya no lucho, yo ya no peleo. Y entre más amorosa soy, más amor recibo y los resultados son más lindos. ¿Cuándo te conectaste tú con la información? En mi último intento de suicidio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso? Es un poco crudo, pero me parece hasta bonito contarlo porque la gente debe entender que a veces caemos muy bajo y eso se llama ley de saturación. A veces necesitamos saturarnos de rabia, de dolor. Yo tengo una pelea con él, estábamos en la casa y yo le escribí la susodicha carta. Usted me desgració la vida, cuéntele la verdad a los hijos, usted es un HP, usted es lo peor, cuando me muera ojalá le duela, todo lo que me hizo, o sea, si se dan cuenta, todo era desde el victimismo, pobrecita yo, usted me cortó las alas, yo tenía un futuro así de grande, porque yo cada vez que podía decía, yo que me ganaba tanta plata, yo estaría trabajando en Nueva York, yo estaría trabajando en Telemundo, yo estaría haciendo aquello, siempre restregándole al otro
cuando la que había tomado la decisión era yo. Él no me puso un revólver ni me dijo, oiga, si usted no se sale de la actuación, la mato. No, él me dijo, yo no soy capaz de casarme con una actriz, y yo dije, yo la dejo. Pero nunca fui capaz de asumirlo. Entonces yo me colgué, hice todo, yo perdí el sentido y parece que la cuerda se cortó. Y yo caigo, me hiero, bueno, pasan muchas cosas. Y yo te puedo decir que ahí fue la última vez que Dios y mis maestros y mis ángeles me dijeron casi que, Ana María, es que no es cuando tú quieras, te tenemos para otras cosas. Y pasan, muchas cosas, y yo vi a esa Ana María morirse. Yo la vi derretirse. ¿Te acuerdas la película Terminator? Que se derrite. Así yo vi a esa Ana María, a la narcisa, a la egocéntrica. Y esta que quedó, que aunque quedó herida de sangre y todo el tema, yo me acuerdo que yo cojo, porque eso fue en la parte trasera de nuestra casa, tiene unos techos muy altos, como te digo, me colgué, la cuerda se cortó. Es que fueron cosas muy poderosas, muy divinas. Y yo voy al cuarto y está mi esposo, me veo otra vez ensangrentada, ya este hombre ya me había llevado a clínicas 1000 veces por los intentos de suicidio. Y me dice, Ana María, ¿otra vez? Y yo aquí, no te sé decir por qué, porque esto es más divino que humano, tuve una calma para decirle, sabes que tú no eres culpable de nada. A partir de este momento me voy a aprender a amar bien. Yo me acuerdo que utilicé esas palabras. Y él me dijo, ¿más? Claro, él estaba casado con una egocéntrica, narcisa, o sea, esta se va a amar más. ¿Qué significa esto ahora? Ya tú habías entendido lo que eso significaba. Entendí. Claro, a partir de ese momento yo le dije, yo elegí casarme contigo, yo elegí tener hijos, y a partir de ahora, si quieres seguir conmigo, voy a sacar lo mejor de mí. Yo me acuerdo que al día siguiente me metí en mi primer curso online de coaching. Y empecé a hacer coaching primero. Yo no entré de una a Escuela de Magia del Amor. Empecé a hacer coaching, estudié psicología holística, estudié psicología logoterapéutica y empecé a estudiar al ser humano y a entenderme a mí y darme cuenta la porquería de ser humano que yo era. La porquería, lo destructiva, lo dañina, el daño que le había hecho a nuestros hijos. Vení, Ana, pues discúlpame si esto es como mucho que preguntar, No, pero nada es tú mucho. te levantas, tú abres los ojos en el piso ensangrentada después de haber caído, o sea, literalmente llegaste al fondo. Tú abres tus ojos y dices, juepucha, siquiera no me morí. No. En ese entonces me puse a llorar. O sea, ¿cuándo ¿Por tienes qué no como, me morí? Yo hice el primero, te dio rabia de por qué. O sea, 6 veces y no puedo. O sea, soy tan idiota que no me puedo matar. Y ahí tirada en el piso. Sí, y ahí es donde me pongo a llorar. Y ahí hay algo que en neurofitness se llama liberación emocional y corte de circuitos. Y es lloré, putié, me emberraqué, nadie me golpeé. te oía, estabas sola. Seguramente o sea, sí. Lo que pasa es que yo vivo en una casa de 600 metros y esto donde yo me intenté matar es la parte trasera de la casa. Entonces yo grité, lloré, y como yo ya hacía tanto show, seguramente mi esposo hasta me oía gritar, ay, pero era uno de los más. Y ahí es donde yo termino en un agotamiento, que ahí es donde yo, llorando y llorando, abro los ojos y yo veo a esa Ana María morir. Sí me hago entender, pero te digo que esto es algo muy místico. La gente puede decir que estaba en las drogas, nunca he consumido drogas, pero eso fue lo que yo viví. Pero es que, ¿sabes qué es lo que, o sea, por qué quiero como enfatizar Ahondar esa en parte? Porque es que yo creo que todos hemos tenido situaciones. El momento oscuro del alma. Que, mira, a mí me pasó cuando yo me divorcié, yo manejé todo en una calma, en una tranquilidad, y un día me subí al carro. Para mí esa fue la mejor terapia del mundo, y me fui gritando como una loca en el carro sacando, y eso Hay que sacarlo del cuerpo. O sea, es la mejor terapia, nadie me lo había dicho, o sea, eso yo lo hice instintivamente, y saqué, boté eso, ese taco. Eso me pasó a mí. Y ¡pum! Entonces, ¿cuántas personas que nos están oyendo en ese momento de pronto no están pasando por algo así y que tú no tienes que intentar suicidarte para vivir ese release, ese soltar? Entonces, tú sueltas. Suelto, grito todo. Te paras. Y veo morir a Ana María y ahí es donde yo me levanto. Claro, no tenía la información, pero algo estaba pasando. Era como,
puta, esto no te va a llevar más a ninguna parte. O sea, yo para ese entonces ya llevaba, no sé, 12 años casada con él, tenía niños de 6 años, de 4 años, otro de 11, de 13, y es como esto que has hecho no es lo que funciona. Empieza a hacer las cosas de una manera diferente. Y ahí es donde yo te digo que llegó al cuarto, que él dice, y que yo le digo, espérate. Porque él, claro, ¡ay! ¡Otra vez para la clínica! No. Y yo en una calma, porque ya había botado la emoción, porque ya había liberado la emoción, porque ya había cortado el circuito del victimismo, de la rabia, de odiarlo, de culparlo, y había entendido eso. Me faltaba información, pero hay que hacer ese vacío emocional. Generar en vacío, generar la neutralidad. Y ahí es donde yo le digo, voy a empezar a amarme bien, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a estudiar, y ahí es donde me inscribo, y ahí es donde empiezo este proceso, y ya ahí es donde aparece Escuela de Magia del Amor. Entonces, como para concluir, alguien que de pronto se sintió identificado con ese no sé para dónde arrancar, siento que necesito un cambio, siento que necesito esa aterrizada, ¿qué hago mañana? ¿A dónde voy? ¿Cuál sería tu recomendación? Lo primero que les puedo decir es, si están viviendo una crisis, vívanla al 1500%, porque anestesiamos las crisis, y eso es de los peores errores, porque lo que hacemos es aplazar esto que ambas hoy hemos identificado que ha sido tan valioso, y es dejarnos caer hasta el fondo. Hay que permitírnoslo, pero la medicina moderna no lo deja, la gente no le gusta el malestar, a la gente no le gusta sentirse mal. A mí me encanta cuando llegan a la consulta malucos, que le digo, perfecto, saquemos más malestar, hasta que no nos vaciemos del odio, de la rabia, del trauma, del dolor. No vamos a estar limpios para poder, ¿cómo te vas a transformar si no haces un cambio? Tienes que vaciar lo que había, sacar esa información, sacar el soy víctima, hay un culpable, el otro tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, corazón. Tú has tomado las decisiones que te han llevado a la vida que tienes hoy. Así te moleste mucho lo que estás oyendo. Tú eres el generador de la vida que tienes, con las decisiones que hemos tomado. Tú y yo, con el primer divorcio, el segundo, lo que sea. Es nuestras decisiones las que nos llevan a hoy tener las situaciones y las circunstancias que tenemos. Entonces, lo primero que les diré a todos, no les dé miedo sufrir. El sufrimiento nos lleva a la depuración. El sufrimiento te lleva a decir, no quiero seguir con esto. ¿Qué me voy a encontrar nuevo? Hay miles de filosofías. Si quieres utilizar la religión, válido. Si quieres utilizar el mantra y el yoga, perfecto. Si quieres utilizar escuela de magia, maravilloso. La cábala, es un curso de milagros. Hay muchas filosofías. Pero tienes que vaciar el veneno y la podredumbre que traes durante años. Si no, no va a haber una transformación. Espectacular. Definitivamente, yo creo que no hay palabras más simples para ilustrar este proceso que viviste y como lo compartes de hermoso. De verdad que mil gracias. Inspiras a día cientos, miles de personas y bueno, muchísimas gracias. Ojalá esta sea la primera de muchas. Sí, y claro que nos sí. sigamos viendo en estos espacios. Y qué lindo que compartimos el eslogan de ser más para servir mejor. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima.